Solidaridad, Ana. Nos atiende el senador Rick Scott, un abogado, senador de los Estados Unidos, uno de los hombres más influyentes en la política, especialmente en el Capitolio. Senator Rick Scott, good morning and thank you for your time. Buenos días, es un placer. How do you see the situation between Colombia and the United States about what did happen yesterday? Pues la libertad y democracia es muy importante para mí. La gente de Colombia es muy importante para mí. Hay dos nuevos líderes a cargo, Marco Rubio, secretario del Estado, y Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Es un mensaje a Petro, Maduro, Ortega y Díaz que los días de apaciguamiento han terminado. Petro completamente colapsado. Es un buen día para la gente de Colombia. But Senator, situation in Venezuela, situation in Nicaragua, situation in Cuba is different than situation that we are living in Colombia. We have different situation in elections. So why do you compare us with Cuba or Nicaragua? There are no free elections there. Or Venezuela, that the person who won the election cannot be president. Here we have a democracy and a free election and a president elected free. Why compare us with other countries? Muchos años pasaron, hay democracia en Venezuela y Chávez. Pero después de presidente Chávez, no oportunidades, no democracia, no libertad en Venezuela. Soy muy preocupado por el futuro de la democracia y estabilidad en Colombia. La gente de Colombia es muy importante para mí. Gustavo Petro es un socialista de extrema izquierda que fue parte del grupo terrorista M-19 en Colombia. Y quiere el socialismo para Colombia. No, el socialismo es terrible para Colombia. Desde Petro está en la presidencia, vemos a los dictadores, terroristas, carteles de la droga de la región haciendo de las suyas. Y Petro sigue haciendo negocios con dictadores y terroristas. Es terrible para la gente de Colombia, terrible por América Latina. Senator, moving forward, what consequences do you think this could bring for the relationships between Colombia and the U.S.? Do you believe that this could make the U.S. look a bit farther into the collaboration that it currently has with Colombia? So, well, estoy muy preocupado durante la tema de presidencia Petro. Es claro, presidente Petro no es un amigo de los Estados Unidos, es un amigo de Maduro, Díaz-Canal, Ortega, no del presidente Trump, no de los Estados Unidos. So, no sé por el futuro, pero yo estoy muy preocupado por la gente de Colombia. Es importante la elección de presidente en Colombia por el futuro de oportunidades de colombianos. Senador Scott, yo quiero preguntarle desde Washington, ¿cuál es la posición que tienen ustedes desde la bancada republicana sobre la posición que tiene Colombia en el tema de Venezuela y de Nicolás Maduro? Para mí es muy importante la lucha por libertad y democracia. No oportunidades en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Maduro robó la elección. La victoria legítima de Armando González nos muestra la voluntad del pueblo venezolano. No oportunidades por relaciones de los Estados Unidos con dictadores. Es un nuevo día. No apaciguamiento.
de Maduro, Díaz Canal, Ortega o Petro. Senador, pero la queja del gobierno colombiano es sobre el trato inhumano que recibieron estos inmigrantes. De hecho, Brasil también está investigando un retorno de unos inmigrantes a ese país que no fueron tratados, y en México también, con estas condiciones dignas. ¿Qué es lo que está pasando con los inmigrantes? ¿El gobierno de los Estados Unidos sí le está dando un trato digno a estas personas que están regresando de los Estados Unidos? Well, es importante para todos los países del mundo tener fronteras seguras, incluyendo los Estados Unidos. Inmigración legal es importante para los Estados Unidos, pero no inmigrante ilegal. No narcotraficantes, no terroristas, no criminales. Es importante que todos los que cruzaron a la frontera son personas que quieren el sueño americano. Lo que está en juego aquí también es si esta política antimigratoria del presidente Trump es o no constitucional, si cumple o no con esa voluntad constitucional de Estados Unidos. ¿Qué responder? Senator, do you believe the question here is if this deportations done by President Trump, if they are constitutional or not? How do you respond to that? Do you believe that they are constitutional? Absolutely, they're constitutional. So, you see, in November, tengo una elección para la frontera, una elección para la economía. Es importante para los americanos que la frontera está completamente segura. No fentanyl, no narcotraficantes, no terroristas, no criminales. So what's important is we have a border. If you're going to come to the United States, you will be vetted. You will be asked to come to the United States. You will apply to come to the United States. We want people to live our dream. You don't have a right to come into the United States. Now, do we like immigration? Absolutely. But we get to choose. Just like your country, just like Colombia should have the right to choose. We should have the right to choose. Senator, let's say that the president and the government of Colombia want to show to the United States that we are friends of the United States. What could be a good message? What should we do as a country to show that to the U.S.? Well, si la relación de Colombia y los Estados Unidos es importante, muchos negocios, oportunidades para negocios colombianos, negocios de los Estados Unidos. I think, if there's somebody that came into our country illegally, Colombia should take them back. They don't have a right to come to our country. Stop promoting this. What has Petro done? He's allowed way more drugs to be produced in Colombia and allowed to be sold into the United States. That is killing American kids. Stop it. Stop the drugs. That's one thing they could do. But Petro has allowed more drugs to be produced, right? And make sure he supports democracy, which is what we believe in the United States. Opportunities for Colombia. Bueno, y agrega al final que cree que si hay alguien que entra a los Estados Unidos ilegalmente, Colombia debe recibirlos de vuelta si son deportados, porque ese derecho de ir a los Estados Unidos se debe ganar. Ellos deben tener ese derecho de escoger quién entra a los Estados Unidos. Y también nos habla de la droga que se está produciendo en Colombia, que el presidente Petro está permitiendo que más drogas se produzcan y esa droga llega a los Estados Unidos y está matando a los niños de ese país. Entonces quieren que se pare también esa producción de droga y pues lo que está apoyando los Estados Unidos es la democracia en este país. Senator, last question. Petro should pick better friends. Petro should pick better friends. Sí, he should pick democracies as friends. I mean, don't pick Díaz Canal and Maduro and Ortega as his friends. Sí. And don't compliment the judge that tried to put Trump in jail. That was not very smart.
Sí, lo que está diciendo es que el presidente Petro debería escoger mejor a sus amigos y no escoger como amigos al presidente de Cuba, al señor Ortega o al señor Maduro. This is the last question. What do you think President Trump planned to recover the Panama Canal? So I think what President Trump wants is the canal to do what they said they're going to do when the canal was turned over to them. Stop treating American companies worse, and don't turn the canal over to China. The government of China has decided not to be friends of the United States or democracy anywhere in the world. Anywhere. That's what they've done. So what the Panama has to do is say China will not control the Panama Canal. Our American companies will not be charged more than Chinese companies. Senator Rick Scott, thank you very much for your time, and we hope that we have very soon better news from the United States and from the government of Colombia in their relations. Have you a good morning. Good morning. Buenos días. Es un placer. Buenos días. ¿Qué dijo Grace? Que realmente lo que quiere el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el canal es que ellos cumplan con lo que dijeron que iban a hacer una vez se les entregó el canal. Nos dice que no debe tratar a los Estados Unidos y las compañías de los Estados Unidos peor de lo que trata a China o a las compañías chinas. Nos dice que el gobierno chino decidió no ser amigos de las democracias de los Estados Unidos y pues Panamá tiene que hacer lo que dijo que iba a decir y que no controle China el canal y que las compañías de Estados Unidos no sean cobradas más que las de China.